Esther, entre los problemas que trabajás y repensás están la parresía, la producción de subjetividad y prácticas de sí, la libertad como producto de acciones emancipatorias a nivel de la ética, además de toda tu producción en el campo de la filosofía, del conocimiento y la epistemología. Específicamente, y en términos de las epistemologías, como vos las denominás y las pensás, el psicoanálisis entra en la categoría de ciencia, no, para quién, ¿en qué sentido se conecta este problema con las relaciones de poder, ausente en los estudios clásicos de la epistemología como elemento en juego a considerar? Por supuesto que en la epistemología clásica, que es lo último que citás, la posición es que el psicoanálisis no es una ciencia, pero esa epistemología clásica es la epistemología anglosajona, la que hemos heredado del Círculo de Viena, y que es el día de hoy que lamentablemente bueno, no tengo datos científicos, digamos, pero sí por experiencia de vida y por viajar continuamente por varias universidades de toda la Argentina, puedo decirte que el 90% de las universidades que enseñan epistemología en cualquier carrera es epistemología totalmente tradicional, totalmente anglosajona, y es una epistemología que se refiere a la historia interna de la ciencia, que solamente se ocupa de las ciencias formales y naturales y que descalifica a las ciencias sociales. Las ciencias sociales siguen siendo las cenicientas de las ciencias en general, y obviamente el psicoanálisis, que desde mi punto de vista es una ciencia social, entra también en ese desprecio que tiene la epistemología anglosajona hacia el psicoanálisis. Por algo será que en el caso de mi propia elección me he volcado a que mis fuentes sean fundamentalmente alemanas y muchísimo más francesas, porque vos pensás que es de Alemania, con Dilthey fundamentalmente, que comienza el tema de que si otro es el objeto de estudio, hablando de ciencias, otro debe ser los métodos para llegar a la verdad o a los conocimientos que queremos llegar. Entonces, lo que pretende la epistemología tradicional es que el hipotético deductivo, que según ellos es el método único en la investigación científica, sea aplicado también a una disciplina humanística o de ciencias sociales como es el psicoanálisis. Bueno, eso es una bestialidad, porque bueno, no podemos ni en psicoanálisis ni prácticamente en casi ninguna de las ciencias sociales, con algunas excepciones, establecer leyes universales, o por lo menos no puedo desde mi punto de vista. Sé que el psicoanálisis estructuralista cree en leyes universales, en esa parte del psicoanálisis yo no estoy de acuerdo. Creo que realmente no se pueden establecer leyes universales para la naturaleza, mucho menos para los seres humanos, que nos diferenciamos en qué, fundamentalmente, la naturaleza de los seres humanos, en que somos seres libres, ¿no es cierto?, en que tenemos la posibilidad de optar y de elegir, y que nos manejamos por elección o por resistencia a cosas que nos imponen, y no por leyes. Podría asumir bueno, que sí, que existe la ley de la gravedad, que cualquier cosa que tiro ahora va a tender hasta el centro de la Tierra, pero de ninguna manera aceptaría que el inconsciente se configura como un lenguaje, o si eso pretende ser universal, ¿no es cierto? O sea que aún dentro del psicoanálisis yo también tengo mi crítica respecto a que haya leyes universales, pero soy defensora absoluta de que es una ciencia, tanto la que yo no estoy tan de acuerdo como las que prefiero, en cuanto son más lábiles respecto de que sí hay ciertas conductas, hay cierta regularidad también en las conductas humanas, pero yo no las llamaría leyes y menos leyes universales. Pero es una crítica interna, o sea, de ninguna manera externa. En el tema externo son ciencias, por supuesto que son ciencias sin ninguna duda, pero no se manejan con los mismos cánones que las ciencias naturales, por lo mismo que dije antes, o sea, porque otro es el objeto de estudio, y además nunca en ciencias naturales, en ciencias sociales, se pretendió que hubiera un método único. Cada corriente tiene su propio método. ¿Por qué? Porque el marco teórico es el que determina, desde mi punto de vista, el método que vas a seguir. Entonces, si tenés un marco teórico
marxista, vas a llevar adelante un método dialéctico, ¿no es cierto? Dialéctico marxista, justamente, el materialismo dialéctico. Si tenés un marco Foucaultiano, vas a llevarlo adelante desde el punto de vista de la arqueología y la genealogía. Si tenés un punto de vista muy freudiano, lo vas a llevar desde el punto de vista de los análisis tal como los hacía Freud. En cambio, si sos un lacaniano, como también impera en la mayoría de las facultades de psicología de la Argentina, el lacanismo, se lleva adelante unos métodos que no son exactamente los mismos que los de Freud. Actualmente hay otras corrientes incluso que critican a estas dos corrientes anteriores, o sea que no sé si surge una tercera o no. Bueno, todas estas, desde mi punto de vista, son ciencias. Y como también nombraste el tema del poder, acá viene la respuesta de por qué se preocupan tanto la epistemología anglosajona de desprestigiar a las ciencias sociales en general y al psicoanálisis en particular. Y acá sí viene el tema del poder, y donde decimos poder, decimos poder adquisitivo también, ¿no es cierto? No solamente poder simbólico. Y pongamos ejemplos, las agencias que dan dinero para formar científicos, si tienen X cantidad de dinero y tienen solamente la posibilidad de dar una beca con ese dinero, y se presenta un físico con un buen proyecto y se presenta un psicoanalista con un buen proyecto, seguramente que va a ganar el físico por el peso epistemológico y simbólico que tienen ya esas ciencias que proviene desde la modernidad, desde el principio de la modernidad, y que nosotros, bueno, yo no soy ciencia social porque soy filósofa, o sea que soy humanista, pero en el caso de las ciencias sociales somos muy jovencitas, o sea, las ciencias sociales tienen 250 años contra los cientos y cientos de años que tienen las ciencias naturales. Así que en el momento en que se juega más fuertemente el poder, que es en cuestiones de dinero y en cuestiones de elección sexual también, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo si se presenta un investigador varón que si se presenta una investigadora mujer, también eso influye. O sea que son luchas de poder en las que ser un científico duro, ser un químico, un físico, un matemático, es correr con el caballo del comisario. Y ser un científico blando, como despectivamente nos dicen, además mira cuánto machismo hay en esa definición, es ya entrar como perdedor. Así que se trata de una lucha de poder. Sí, está bien, yo sé que Lacan decía, bueno, el psicoanálisis no es, cuando le hacían ese tipo de cuestionamientos, el psicoanálisis no es ciencia. ¿Y qué? Si produce efectos positivos, no me importa. Bueno, pero una cosa es que lo diga Lacan, que tenía su buen pasar económico, que ya tenía su prestigio y que realmente lo tenía sin cuidado, que a su disciplina le llamaran ciencia o no. Pero otra cosa son los discípulos de Lacan, sean lacanianos o no, es decir, bueno, los psicoanalistas en general, o los psicólogos en general, que necesitan, como necesitamos todos, por lo menos en un país como el nuestro, donde además de estudiar tenemos que trabajar, necesitamos becas, necesitamos subsidios y necesitamos incentivos para poder investigar. O sea que es una manera de dejarnos fuera del poder el decir que no somos ciencia. Lo veo por ese lado. Te comento que anulaste mi siguiente pregunta, porque había justamente formulado una pregunta sobre, te la digo solamente para que sí, te diviertas. ¿Qué papel juega este problema epistemológico en las relaciones entre el poder, el Estado y los saberes disciplinarios? Hablo específicamente de los presupuestos destinados a investigación y desarrollo en las áreas de conocimiento y las prácticas en salud de las ciencias. Psicología justamente tiene un problema con eso, pero bueno, esto va por fuera de la cuestión. Bueno, me alegro que estamos más comunicados que por estos aparatos. Estamos comunicados por la mente. Sintonía, súper claro. En sintonía. Bueno, increíble, bueno. Esther, quería preguntarte sobre la transdisciplina en el conocimiento y sobre lo trans en la vida. Ambas cosas las entiendo no como la construcción de teorías o saberes actualizados de distintos campos de conocimiento o una práctica perversa polimorfa, patológica, respectivamente, sino que la transdisciplina y las prácticas trans me parecen modos de hacer que resultan en objetos de conocimiento, en sujetos y en cuerpos nuevos, originales. Es fusión de ideas, técnicas y prácticas que vienen de la ciencia, la tecnología, la medicina, del arte y también la filosofía, y que producen efectos disruptivos enormes que conmueven y conmocionan. Obvio que las nuevas ideas que se resisten a ser categorizadas, igual que las personas con cuerpos y hábitos
que difuminan los bordes y límites de la división social de las vidas, se dan contra el poder de lo ya instituido todos los días, se dan contra el poder que define lo que tiene permitido existir y lo que no. Un documental ficcionado, como Mujer Nómade, película documental autobiográfica que hace una reflexión sobre una vida, a la vez que hace una reflexión sobre la vida en general y la condición humana en particular. Ahí es donde se hace carne para mí y se da una continuidad de los planos, filosófico, cinematográfico, cuando lo que se lo hace desde un marco disciplinario y de acción trans. También Filósofa Punk, tu biografía en primera persona, publicada en 2019, que permite a quien lee entrar en sintonía con tu dolor, tu pensamiento y el deseo presente, y te deja experimentar cómo pueden estar conectados a la producción e historia en una vida. Por todo esto te pregunto, ¿qué lugar tiene la transdisciplina en tu producción académica? ¿Y qué lugar tiene lo trans, las prácticas trans, en tu vida y el pensamiento sobre ellas? Te podría decir que no puedo concebir mi vida profesional, no sé si por las circunstancias que ya voy a explicar brevemente cuáles son, en que comencé a ejercer mi profesión como filósofa, o porque ya había algo en mí que me llevaba a eso. Creo que es un poco las dos cosas, pero no puedo imaginar el ejercicio de mi profesión como filósofa, como escritora y como profesora, si no es transdisciplinariamente. Pienso que algo en mí habría, porque bueno, como te dije, cuando yo era chica solamente pude hacer el primario, pero me doy cuenta, sobre todo por las preguntas que me suelen hacer a veces los editores o las editoras cuando publico un libro, que me dicen, por ejemplo, el último libro mío, ¿no? Filósofa Punk, que es autobiográfico, dice, pero ¿cómo puede ser que si vos eras una chica que provenías de un hogar tan humilde y que solamente fuiste al primario, aspirabas a ir a Nacional Buenos Aires? ¿Cómo sabías vos lo que era Nacional Buenos Aires? Y bueno, porque estudiaba, o sea, iba al colegio primario, o sea, ya en el primario leí Juvenilia, o sea, entonces me di cuenta de que en última instancia fue muy buena la educación que me dieron, porque ya que a personas jóvenes, que son las personas que me hacen una pregunta, personas de tu edad más o menos, les llama la atención que una chica que provenga de un espacio tan humilde como provengo yo, pudiera tener aspiraciones como las tenía desde chiquita, de ir a Nacional Buenos Aires y a la UBA. En Nacional Buenos Aires no pude ir por razones obvias, por lo que ya conté antes, pero sí me di el gustazo de tener 2 títulos de la UBA, ¿no? El grado y el posgrado. Así que ya, en aquellos momentos, cuando aspiraba a ir a Nacional Buenos Aires, que yo no me daba cuenta de que solamente había varones en aquel tiempo, por eso te dije, el feminismo como conscientemente llegó tarde a mi vida. Yo en aquel momento no me daba cuenta que en Nacional Buenos Aires no había chicas en ese momento, pero sí sabía que era donde habían ido nuestros héroes de la patria, ¿viste? Que era lo top, que era lo que yo aspiraba. Y en aquel momento yo decía que quería ser una persona del Renacimiento, también sin darme cuenta de que prácticamente tendría que haber sido un hombre del Renacimiento. ¿Y por qué? Porque me gustaba pintar, me gustaba hacer música. Bueno, de hecho estudié piano, estudié pintura, porque en mi casa no me dejaban ir a estudiar, porque en Ituzaingó no había, que era donde nosotros vivíamos, no había secundarios, y como era mujer no querían que viajara hasta Capital para estudiar, pero sí me dejaban hacer cursos informales, porque era entre vecinos, ¿viste? Estaba cerca de casa, creían que me tenían controlada. No me tenían controlada nada, porque el hermano de mi profesora de piano me abusó durante 3 años, como lo cuento en mi último libro, pero bueno, eran esas cosas de las creencias que suelen darse en contra de las mujeres en este caso, porque en última instancia todo eso me pasaba por ser mujer, y entonces yo pensaba ser un hombre del Renacimiento. Un hombre del Renacimiento, te vuelvo a decir, no por el hecho de ser hombre, sino porque yo veía que sabían pintar, que sabían esculpir, que sabían de música, que sabían de cultura en general, de literatura, que escribían, o sea que ya desde ese punto de vista estaba en mí la transdisciplinariedad. Pero cuando entro finalmente a la universidad, que fue en una época gloriosa de la Argentina, porque fue al comienzo del 85, cuando recién había vuelto la democracia a la Argentina, así que estábamos en la primavera de la democracia y creíamos que todo realmente iba a ser maravilloso y que nunca más nos iba a pasar una desgracia como lo que nos pasó últimamente, de caer otra vez 4 años en manos del neoliberalismo. Bueno, en aquel momento que ya te digo que éramos suficientemente inocentes como para creer que ya se había solucionado los problemas en la Argentina, me tengo que hacer cargo
de una cátedra de pensamiento científico en la que los alumnos son de todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires, porque, bueno, como sabes, en el CBC se hace un año de cursada común, seas médico, seas filósofo o cualquier otra profesión. Entonces, no solamente yo tenía alumnos de todas las profesiones importantes de la Argentina en ese momento, que eran las que existían en la Universidad de Buenos Aires u otras universidades importantes del país, sino que entre mis docentes había también de distintas profesiones, porque en ese momento no había tantos filósofos como los que necesitábamos para cubrir pensamiento científico, que era la carrera que yo era, la materia que yo era titular. Entonces había psicoanalistas, había filósofos, había médicos, había sociólogos, historiadores, y prueba de lo que estoy diciendo, que fui interdisciplinaria desde el primer momento que empecé a ejercer mi profesión, son los libros colectivos que yo dirigí. O sea, tengo 6 o 7 libros que los hice con distintas... O sea, el libro es sobre pensamiento científico y el eje lo llevé yo, por eso soy editora de esos libros. No editora en el sentido que pongo la plata para editarlos, sino que hacía yo la edición de el índice, elegía qué capítulos estaba capacitada yo para escribir y qué capítulos podía escribir cada uno de los profesores que quisieran colaborar con el libro en mi cátedra. Llegó un momento que tuve 120 profesores, así que había material como para sacar algún buen escritor, y todo el tiempo que estuve en el CBC, que fueron 20 años, produje material bibliográfico e investigaciones bancadas por UBACIT, interdisciplinarias. Y cuando pasé a la Universidad Nacional de Lanús, que fui directora de 2 posgrados creados, diseñados por mí y dirigidos por mí durante 15 años, exactamente lo mismo. Ahí hice 3 congresos internacionales, que en aquel momento lo hice en la Biblioteca Nacional, también interdisciplinarios, obviamente poniendo el eje fundamental en la epistemología en ese caso y en la metodología, porque la carrera que yo dirigía era sobre metodología de la investigación científica, y es el día de hoy, ahora el libro que estoy escribiendo ahora, que es sobre el deseo, en que también apelo a todas las disciplinas posibles, algunas muy afines con lo que yo siempre hice, bueno, la filosofía en sentido estricto, y otras no tanto, pero que sí, en las que siempre tuve contacto, ¿no es cierto? O intercambio, mejor dicho. El psicoanálisis, la sexología, la historia, los historiadores, los sociólogos y los comunicadores. Por ejemplo, en las carreras de comunicación de la Argentina prácticamente no hay carrera de comunicación donde no se trabaja en mis libros, aunque yo nunca escribí uno con la intención de que fuera para comunicación. Como está esa interdisciplinaridad, finalmente sale el tema de la interdisciplina. Así que es mi modo de ser en el mundo. Esa vinculación en la biográfico me parecía sumamente interesante para preguntarte entonces, ¿qué relación encontrás entre lo transdisciplinario en lo académico y lo que podemos llamar, en términos generales, lo trans en la vida? Bueno, mira, justamente tengo para regalarte una nota de color, como dicen los periodistas, una nota de color. A fin de año pasado, o sea, hace 3 meses más o menos, un día por WhatsApp me llega un mensaje de una persona que se presenta, era un colega mío muy jovencito, un muchacho muy joven, y bueno, me dice quién es que le dio el contacto y si podía llamarme por teléfono. Entonces le dije que sí, y entonces me dice que me estaban convocando me estaban invitando a participar de una publicación, que la preparación para esa publicación consistía en una sesión fotográfica de 1 hora y media más o menos y en un extenso reportaje que me iban a hacer para incluir después en ese libro, que el libro iba con imágenes y con escritura, y que el tema fundamental era lo trans. Entonces me dio risa, porque cuando uno dice trans, solamente que piensa en transexualidad, ¿no es cierto? En una chica trans, en un hombre trans. Entonces me dio risa y dije, bueno, te agradezco, pero yo no soy transexual. Dice, no, ya sabemos que no es transexual, pero usted es transgeneracional.
En los últimos años está haciendo una trayectoria y una forma de vida y una forma de comunicarse con la sociedad, ya sea usted con su cuerpo propiamente dicho, o a través de sus escritos o de sus producciones, de una manera que no tiene nada que ver con los 80 años que usted tiene de vida. O sea, usted está transitando distintas edades y también distintas formas de vida, por ejemplo, con su sexualidad. Usted se manifiesta que a su edad sigue disfrutando la sexualidad, cosa que es muy difícil que una mujer de su edad lo diga, no sabemos si lo hace o no, pero que lo diga, y tiene toda una actitud justamente que a nosotros nos viene bien porque estamos trabajando sobre lo trans. Así que bueno, esto que vos me estás preguntando ya es una cosa que corría en el imaginario social, porque ya te digo, esta anécdota es hace muy poco tiempo que ocurrió, y lo que más me llamó la atención es que era un libro para cartas de ¿cómo se llaman esas cartas grandes que dicen la suerte? De tarot. ¿Carta astral puede ser? Claro, de tarot. tarot, o sea, tarot. Entonces, bueno, ahí me reí de nuevo porque digo, pero yo no creo en el tarot. Dice, no es cuestión de creer o no creer, es estético. Entonces, las fotos que me sacaron son para que yo represente a la carta del tarot, que honestamente no sé cuál es, porque ya te digo, nunca he estudiado eso, ni me he interesado por eso, que representa lo trans. Así que ese libro, que bueno, saldrá este año supongo, en ese libro va a aparecer mi imagen con los atributos que tienen lo trans dentro de ese mundo del tarot. O sea que estoy inmersa así en lo trans, tanto por mi militancia a favor de las personas trans desde el punto de vista sexual, como todo lo que sea transformación, transfiguración. Fue tanto lo que me movilizó esto de que me marquen mi condición trans, que descubrí, porque bueno, fue así, esas cosas, esos milagros de internet que por ahí descubrís algo, un espécimen de la naturaleza con el cual ahora me identifico, que es la mariposa azul. La mariposa en sí es un símbolo de la transformación en sí misma. Bueno, ya sabemos, por el proceso que hace ella, ¿no es cierto?, de pasar de ser gusano a ser esa cosa, gusano, que es algo que en nuestra cultura es algo despreciable, asqueroso, e incluso para algunas personas a hacer algo tan maravilloso como una mariposa colorida con capacidad de volar, etc. Entonces, en Brasil hay 2 o 3 lugares en el mundo, pero muy poquito, de esa especie. En la selva de Brasil existe esta especie que lamentablemente está en extinción porque la roban para joyería, para hacer elementos de joyería. Por empezar, es de mucho tamaño. Por ejemplo, lo que se ve en internet, las fotos, una mano de un hombre es cubierta por las alas de esta mariposa. O sea, es muy grande y es de un color azul bellísimo. Pero este color azul tiene la característica que es iridiscente. O sea, tiene todos los colores del arco iris. ¿Viste como las tarjetas de crédito, por ejemplo, que uno las mueve y se ven muchos colores? Eso es el efecto que hace esta mariposa. Pero lo más, esta mariposa, las alas de esta mariposa, pero lo más impactante de esto es que si se la pudiera ver sin luz, por supuesto nosotros no la podemos ver sin luz, pero los científicos pueden acceder a verla si tiene pigmento o no. Realmente no tiene color, es transparente, o sea, esas alitas son transparentes. Entonces, ¿por qué tiene esos colores tan bellos? Cualquiera que la ve. Porque las alas de las mariposas en general, pero de estas en particular, están hechas como con unas pequeñas escamitas mínimas, milimétricas. Y estas escamitas de la mariposa azul están dirigidas en distintas direcciones. Entonces, cuando se mueve, por mínimo que sea el movimiento que hace, va tomando diferente tornasolado. El iridiscente que te dije antes, siempre con fondo azul. Es decir, que no solamente se transformó ella como bicho, digamos, dejar de ser ese bicho que es un gusano a hacer esa cosa maravillosa que es una mariposa, sino que cada vez que hace un pequeño movimiento se transforman sus colores. Entonces, para esta pregunta tan bella que me hiciste, termino con esto que me parece que también es bello, que es la idea de identificarse con ser una mariposa azul. De hecho, estuve buscando a las mariposas azules, obviamente puse mariposa azul, selva Brasil, y estoy viendo la mano del señor cubierta por la mariposa, es hermosa. Esta fue la segunda parte de la entrevista en primera voz a Esther Díaz. Compartí la entrevista a quien quieras, copiando el link
o compartiendo en tus redes sociales. Suscríbete al canal. Pronto habrá más entregas de Primera Voz, ciclo de entrevistas a otros mundos posibles.